de la lápida que está en este lateral de aquí. Esta corresponde al 8º marqués de Castrofuerte, Nicolás María de Mendoza, gentilhombre, marqués de Castrofuerte, de Mondéjar, grande de España, etcétera, etcétera. Empezamos por aquí porque luego al final, cuando lleguemos hacia la Guerra de la Independencia, tiene relación con él. Él muere sin descendencia a los 28 años. Y al no tener descendencia se establece un pleito entre las diferentes ramas que reclaman el marquesado y recae en la actual, en la de la familia Jalón, que es de la rama Barba de Burgos. Entonces, digamos que los Carrillo de Toledo y Pacheco se cortan aquí y entran la otra rama, pero después de un pleito de muchos años. Hay dos enterramientos, el de la derecha, que es del 8º marqués de Castrofuerte, y el de la izquierda, que es de la 7ª marquesa de Castrofuerte. Es abuela de él y ella muere después que él. O sea, él muere a los 28 años sin tener descendencia. En este plano que tienes aquí nos lo cedió la Universidad Politécnica de Valencia y en concreto la Fundación Jiménez Lorente, que es la que se encarga de planos y tal. Es una copia del original del siglo XVII, XVIII, está hecha a mano y está reflejados tanto el camino de Madrid a Valencia por la zona de la Nacional 3 actual como por la zona de La Mancha. Están reflejados los pueblos, donde se puede pernoctar, donde se come al mediodía, etcétera, etcétera. Las monjas, cuando salen de Valencia, por evitar los problemas en el puerto de Buñol y Las Cabrillas y lo que era Contreras, pues se vienen por el camino de La Mancha. También influenciadas porque Pedro Pacheco, que es el fundador del convento, es señor de Castilla y tiene, digamos, beneplácitos en la zona de Castilla, y se vienen por la zona de Castilla. Como curiosidad, al llegar a Villatobas, se desvían y pasan por Colmenar de Oreja. No vienen Villatobas, Ocaña, Aranjuez, sino que se desvían para ir a Colmenar de Oreja, porque la condesa de Colmenar de Oreja es sobrina de Pedro Pacheco y hermana del conde de Pinto, y por lo tanto quiere participar en la fundación y le pide que las monjas capuchinas pasen por allí. Hay un pasaje que se relata en el libro, que al cruzar el río Tajo por la zona de la Aldehuela, en Colmenar de Oreja, pues hay una corriente y una crecida en el río y que zozobra la barca y una de las mulas se cae al río y se queda encajonada en una de las acequias. La tienen que sacar y bueno, se encomiendan a la Virgen y gracias a la Virgen pues consiguen amarrar la mula y llegar a Colmenar de Oreja, pero a las tantas de la madrugada. O sea, fue realmente penoso el viaje aquel. Y luego ya continúan hasta Pinto y llegan a Pinto pues en 1639, en junio del 39. Este es un reglamento del año 1896. Es un reglamento de funcionamiento interno de ellas. Actualmente, pues claro, las normas están mucho más suaves, no son tan estrictas, etcétera, etcétera. El que tienes a continuación es una visión de una hermana novicia que se llamaba María, que pide que se acuñe una medalla milagrosa por una revelación y una visión que tuvo en una oración. El siguiente es una circular del señor Pedro Rodríguez Campomanes sobre supuestos abusos en los claustros, no abusos sexuales ni mucho menos, sino abusos, quiere decir que en esta época es la expulsión de los jesuitas y entonces influía en las monjas pues lo que los curas o los vinieran a hablarles de ellas, entonces era como que habían visto al demonio, etcétera, etcétera, y era como para rebajar un poco ese impulso. Este libro es importantísimo porque es uno de los principales libros en antigüedad que hay en el convento. Es la escritura de la fundación. Aquí está reflejado lo que el marqués de Castrofuerte, Pedro Pacheco, les dona a las monjas, tanto en muebles, o sea, en edificios, como en inmuebles, contenido como continente, ¿no? Y algunas casas y algunas tierras, etcétera, etcétera. Y este que está a continuación es una escritura de la segunda marquesa de Castrofuente, Andrea Pacheco, hija de Pedro Pacheco, en el cual refleja que les deja a la comunidad un juro principal de 500 ducados, cuyos réditos eran en cada uno de los años 19.599 maravedíes de renta que les dejaba. Son documentos originales y tienen un valor porque, digamos, que es la Constitución, la escritura de la Fundación y el Patronato, junto con otro que tenemos allí, que es de la entrada de las monjas capuchinas, los más antiguos que se conservan. Son libros becerros, escrito a mano, 1636 aproximadamente. Estos son dos hábitos, tienen más de 100 años de antigüedad. Este es el más antiguo, el paño es, como esto no se vuelve a fabricar, y lleva encima de lo que es el hábito
esta especie de casulla porque en los conventos hacía el frío que hacía y entonces era parte del, digamos, del hábito, el llevar esto. Corresponde al hábito de las capuchinas, hábito marrón, cíngulo blanco, lo único que le falta es la parte de la cabeza y el velo, que lo tenemos en este de aquí. Este es un hábito original, donde podemos comprobar el hábito de color marrón, es más fino que ese, lleva lo que es el cubrecabezas de color blanco, el cíngulo blanco y el velo de color negro. Este velo, cuando estaban dentro del convento, lo llevaban así, pero cuando iban a hablar con alguien o salían porque se acercaba alguien o lo que sea, lo que hacían es cubrirse la cara de esta manera. O sea que, digamos, son originales, nos los han conseguido y bueno, para nosotros es un placer y un orgullo que nos los hayan dejado. Mira, esto que tienes aquí son los breviarios de oración, que los hemos puesto allá atrás, pues un poco para que se vea que son actualmente los que se utilizan. Pensamos haberlos puesto abiertos, pero creo que llaman más la atención así, la colección de ellos. Aquí hay un error. Los pies de página están cambiados. Al montar la vitrina hubo un problemilla y se nos cambiaron. ¿Este es un Lignum Crucis? ¿Sí? Sí. Y este es un documento que identifica que es el Lignum Crucis. Y así lo pone. No teníamos constancia de ello, estaban separadas las piezas, el Lignum Crucis estaba en un armario de reliquiarios que tienen ellas y esto estaba en el archivo. Y gracias a poderlo escanear y a poderlo estudiar, pues hemos descubierto este y otro. Hay otro más. Lo que pasa es que el otro no hemos encontrado a qué corresponde. Y ese documento que está ahí es del cuerpo de Santa Celestina Mártir. El cuerpo de Santa Celestina Mártir estuvo en el convento, estuvo dentro de la iglesia expuesto a la oración hasta el año 76-77, debió de coincidir con la reforma que se hizo del convento, en el cual alguien le dice a la Madre Superiora que lo tiene que retirar del culto porque no hay documentos que acrediten que sea el auténtico. Bien, este es de un alcalde mayor que certifica, alcalde mayor equiparable más o menos a un notario, que certifica que los marqueses de Santiago hacen entrega del cuerpo a María Pantoja y a su yerno José de Manzanilla del cuerpo de la mártir Santa Celestina. Lógicamente ellos lo que hacen es depositarlo en el convento de monjas capuchinas. El cuerpo se encuentra dentro del claustro y lo tienen ellas hasta ahora guardado y quizá, pero vamos, alguna vez que hemos tenido conocimiento de esto, me imagino que de una manera o de otra pues habrá que reconducir la situación, a ver si se puede volver a poner otra vez aquí abajo. Esto corresponde a la Guerra de la Independencia. Igual que la iglesia parroquial, en agosto de 1812, pues el convento de las monjas capuchinas también sufre una expoliación por parte del ejército francés. Aquí digamos que es menos gravosa, o fue menos gravosa, o tenemos constancia de que fue menos gravosa, no lo sabemos. Que la parroquia. La parroquia sí, la parroquia hay sobre un libro de un inventario, está tachado todos los que exploraron los franceses y fue mucho más gravoso que aquí. Aquí, como consta en esta carta, había un cuadro del octavo marqués de Castrofuerte, de Nicolás María, que dentro de su normativa decía que si moría sin descendencia tenía que ceder un cuadro con una corona de plata y un marco de plata y tal. Y lo que hacen los franceses es destrozar el marco, se llevan la plata y dejan el marco. Entonces esta carta es de la madre abadesa a los marqueses de Castrofuerte, diciéndoles que por favor que se lo repongan si pueden, pero que no sea de valor. Se conoce que para evitar, o les dio miedo, posibles cosas. También quizás se librasen de más porque estaban aquí en el convento. Entonces quizás evitarían en que hubiese más saqueo y solamente se limitaron a hacer eso. Sí. Esta zona en la que pertenece, desde la mitad de la vitrina hacia acá, pertenece a la guerra civil. Y esto es un pleito con el párroco de Pinto sobre enterrar dentro del convento. Como sabes que los nobles se enterraban dentro de los edificios religiosos y deberían de pagar una dote o lo que fuese por enterrarse. Bueno, pues hay un pleito entre el párroco y las monjas capuchinas para que se enterrasen en la iglesia. Pero vamos, como podemos ver, se han enterrado aquí, o sea que en ese caso lo ganarían. El siguiente es una carta de 1923, curiosa, porque en 1923 es cuando se rehace la fachada principal de la iglesia parroquial. 1923, dándole las gracias a las madres capuchinas por dejarles el templo para hacer actos religiosos aquí, en el periodo en el que la iglesia estaba de obras. El siguiente es el listado de todo lo que se llevan del convento en el año 37 a la iglesia de Fuenlabrada. Entre ellos, el primero es una urna de madera y cristal con el cuerpo de Santa Celestina Mártir.
O sea, en el año 30 se le consideraba. Y luego está marcado cuando se devuelve. El siguiente es de la iglesia de Parla, porque la mayoría se llevó a la de Fuenlabrada y poca cantidad a la de Parla. Y el siguiente es la carta de un militar que estuvo en Pinto durante los 3 años de la contienda y que escribe una carta a la Madre Superiora diciéndole que tiene un libro en su poder que ha rescatado porque un soldado moro se lo llevaba a quemar y le ha dado 100 pesetas por el libro, que qué hace con él. Entonces, debió de devolverlo, pero por lástima no hemos encontrado ese libro, todavía, en el archivo no lo hemos encontrado. No perdemos la esperanza porque siguen apareciendo documentos en diferentes sitios porque no ha habido un control exhaustivo del archivo y ahora sí lo estamos haciendo. Esto es una foto aérea del año 37, esta fotografía nos la cedió Mario, donde tenemos el convento, la situación que tenía el convento hasta el año 77. Como puedes ver, esta es la plaza de entrada, la valla del convento cerraba aquí, en la plaza de las Capuchinas, y es la original que tenemos aquí, la de granito con los pinchos, esa es la que cruzaba abajo. La puerta que había enfrente, es decir, cortando aquí, al nivel de la iglesia, era la puerta de entrada a la huerta. Entraba por aquí a la huerta y todo esto era la huerta. La huerta coincide más o menos con lo que tienen, excepto el convento nuevo que viene así, el nuevo, que está adosado al lateral contrario. Esta era la entrada al convento por un patio chiquitito, la casa de su capellán, y luego aquí en la calle Getafe había varias casas donde vivían familias y algunos locales que tenían alquilados a gente del pueblo, como a Julián el Yesero, que vendía yeso en la parte de abajo, etcétera, etcétera. El claustro, la parte de abajo los servicios, la parte de arriba los dormitorios, igual que lo tienen ahora, y el jardín del convento. Tenía un jardín, como pueden ver, enorme de grande. Estos son indulgencias y donaciones que ha tenido el convento. Esto es de una corona, del depósito de una corona de plata y una cruz de oro con diamantes, otorgadas por las religiosas capuchinas de Pinto, 5 de agosto de 1852. Esto de aquí es una carta de un privilegio de Felipe IV. Se conserva todavía el sello, está intacto, sello de lacre con su papel puesto encima. Hay muchos documentos que no lo tienen y ha sido una pena porque al tirar del papel de seda arrancan lo que es el resto del documento. Esto es un reconocimiento de rentas de donaciones que tienen las monjas capuchinas, y esto es la escritura de la constitución de la Hermandad de Forasteros. No sé si lo sabes, si no te lo explico. Hay un periodo de unos 50 y tantos años que el convento está vacío. Entre las monjas bernardas y las monjas capuchinas hay un periodo que el convento está vacío. No tenemos de momento ningún dato de que estuviese ocupado por orden religiosa, pero sí que la iglesia o la ermita que había sí se estaba utilizando, porque tenemos prueba de esto con la Hermandad de Forasteros, con la Hermandad de San José Obrero, que procesiona desde la iglesia parroquial a la ermita de la Concepción que estaba aquí, de la Encarnación, perdona. Y luego de 1612 de la constitución de la Hermandad de la Virgen de la Asunción, hasta que en 1635 la iglesia sigue funcionando, pero no el convento. Esta es curiosa porque en uno de sus párrafos, de sus normas, dice que solamente pueden pertenecer a la Hermandad de Forasteros aquellos que sean forasteros o que estén casados con forasteras o forasteros. O sea, admitían mujeres y hombres en aquel momento. Tuvo que estar funcionando más de 100 años esta hermandad, porque en este mismo libro se conservan todas las anotaciones y el problema es, como muchos de ellos, que les falta un trozo de la primera página, porque los documentos cuando volvieron de la guerra civil estaban tirados por todos los sitios, los que se habían quedado aquí. Aquí están reflejadas las entradas de las religiosas desde el año 1636, o sea, 1639 hasta la actualidad. Desde las 5 primeras que entraron, están anotadas una tras otra todas las monjas que han entrado. Hasta 1820, me parece. A partir de 1820 empiezan a escribir en otros libros que son continuación de este. Pero este es curiosísimo porque va anotado el nombre de la religiosa que entra, cómo profesa, si continúa o no continúa, digamos, toda la historia. Y en el lateral se va anotando en el periodo de la guerra civil si se quedó o no se quedó, dónde fue, cuándo falleció, etcétera, etcétera. O sea, está todo reflejado ahí. Para nosotros es uno de los libros que más importancia tiene. Esto es un árbol genealógico
Digamos que había monjas de velo negro y monjas de velo blanco. Las monjas de velo negro en las que sabían leer y por lo tanto iban al coro. Las monjas de velo blanco en las que no sabían leer iban a otro tipo de trabajos. Y había, incluso para ser monja de velo negro, necesitaban una limpieza de sangre, de que su familia tenía una trayectoria. Entonces, más o menos eso es lo que reflejamos ahí. ¿Vale? Estos son 2 expedientes de ingreso, que incluyen la documentación, la dote que aportan, las monjas, etcétera, etcétera. Y este es el otro enterramiento que tenemos, que está aquí debajo de estos bancos, que corresponde a la abuela de aquel. Como puedes ver, falleció después que él, unos 3 o 4 años después que él, y esta era la 7ª marquesa de Castrofuerte y aquel el 8º marqués de Castrofuerte. Para que te hagas una idea, en el convento tenemos enterrado al primer marqués de Castrofuerte, su hijo y su mujer, debajo del altar mayor, la 7ª marquesa de Castrofuerte y el 8º marqués de Castrofuerte. Porque la tercera mujer de Pedro Pacheco es la que aporta el señorío de Castrofuerte, no era de él. Ella le aporta el matrimonio y Felipe IV concede el marquesado a Castrofuerte como otro título más de los que tenía él. Los Castrofuerte tenían un panteón familiar en un pueblecito de Burgos y la mayoría de ellos querían enterrarse en el panteón familiar. Por eso esa digregación o esa separación que hay entre el primero, que está enterrado aquí, el 7º y el 8º, de los marqueses de Castrofuerte. Si nos bajamos abajo a la cripta y nos ponemos en la misma situación, los nichos están metidos en la tierra hacia acá. Digamos, la pared cae en vertical y los nichos vienen hacia acá. Y desde aquí empieza a subir una escalera que saldría por aquí, por donde estaba la lápida. En las últimas reformas se ha quitado la lápida porque se ha asolado esto de esta manera, pero vamos, lo tienes aquí. Sí, ves aquí. Ahí tiene la lápida y la situación. Si tú subes las escaleras, digamos que saldrías así. Saldrías andando por las escaleras así. Es decir, de aquí para acá, los nichos están los dos aquí. Después de la guerra se encontraron las sepulturas abiertas porque buscando joyas o lo que sea, se abrieron. Y ahora mismo están todos los cuerpos metidos en una caja ocupando uno de los nichos. Es decir, había 4, de los 4 solamente está ocupado uno con los restos de los 3 familiares que había. Pedro Pacheco, su mujer y su hijo, el pequeño, que estuvieron en el convento de San Francisco hasta que se terminó la obra de la parroquia. Entonces, se terminó la obra de esta iglesia. Cuando se terminó la obra de esta iglesia, su hija, Andrea Pacheco, 2ª marquesa de Castrofuerte, lo que hace es traerse a la madre y al hijo aquí hasta que fallece el padre. El padre murió con 80 y tantos años, para aquella época, en ese dato, y ha sido uno de los personajes que hemos descubierto en esta investigación. Porque Pedro Pacheco, bueno, tiene ahí la placa que tiene, que estaba puesto de lo que era, y eso mismo estaba puesto en toda la cornisa. Esta iglesia y monasterio corresponden al patronazgo de don Pedro Pacheco y tal, y en una de las reformas pues se pintó encima de ello y se ha quitado. No éramos tan conscientes de lo que valía ese tipo de información. Bueno, pues Pedro Pacheco fue general de artillería, veedor de las guardas de Castilla, perteneció a la Junta del Almirantazgo, perteneció al Consejo de Estado, era la mano derecha de Felipe IV, estuvo ahí con el conde duque de Olivares, o sea, para escribir una biografía de él. Fortificó la ciudad de Málaga, cuando el rey tenía algún problema en algún sitio iba él, o sea, fue un militar de lo más espléndido de su época. Y vamos, lo suyo es que se le reconociera de alguna manera, mediante alguna placa en el exterior o algún acto que hiciese el ayuntamiento reconociendo el valor como tal militar que tuvo él.